Hola, hola, espero que estén muy bien. Vamos a verificar una función, esta vez de tipo exponencial. Entonces, más allá de lo que se solicita usualmente, yo creo que vamos a hacerlo de forma general. O sea, vamos con lo básico, sería dominio, el dominio de nuestra función. Entonces, como es una función exponencial por una polinómica, en realidad es un producto de funciones que están definidas en todo R. Por lo tanto, nuestro dominio inmediatamente es R. Bien, eso por una parte. Vamos poniéndolo acá. Dominio, listo. Eh, Puntos de intersección, o intersección, mejor dicho, más bonito. Intersecciones con ejes coordenados. Entonces, ¿qué hago? Con eje X, lo que hacemos es hacer la variable y igual a 0. Entonces, en este caso, es hacer f de x igual a 0, es decir, x e a la menos x igual a 0. Bien, ¿qué sacamos con esto? Notamos que la función exponencial, por definición, siempre es positiva. Así como, pongámoslo acá al lado, notando que e a la menos x es mayor que 0 para todo x en R. Entonces simplemente puedo prescindir de esto y bueno, dividimos por eso, con lo que nos queda que x es igual a 0. Bien, así el punto de corte no es nada más ni nada menos que 0,0. ¿Será que habrá alguna otra intersección con el eje Y? Realmente no la hay, pero de todas formas vamos a explicitarlo. Con el eje Y, en este caso lo que hacemos es x igual a 0. Entonces en la función f simplemente la evaluamos, lo que nos queda 0 por e a la menos 0. E a la 0 es 1, 1 por 0 es 0. Entonces nuevamente llegamos al mismo punto anterior. Eso indica que el gráfico de la función corta en el origen solamente. Bien, listo. Vamos con asíntotas. Asíntotas. Entonces, esta función, por cómo está definida, no es de tipo racional. Es imposible que dividamos por 0 para algún valor, ¿cierto? No es de tipo logarítmica. No hay nada que indique que el denominador se haga 0 de alguna forma. Bien, por lo tanto, no posee, creámoslo bien, no posee asíntotas verticales. Súper. No teniendo asíntotas verticales, entonces procedemos a estudiar asíntotas horizontales. Horizontales. Entonces veamos. Lo que hay que hacer acá es la típica cuenta del límite cuando x tiende a infinito de mi función. En este caso es esa cosa de ahí. Bien. Una forma posible de calcular esto es tal vez reescribiéndolo como límite cuando x tiende a infinito de x sobre e a la x. Y entonces la forma que tiene esto, la forma que tiene este límite es de la forma infinito partido por infinito, ¿verdad? Y si es de esa forma, podemos aplicar L'Hopital. Entonces, aplicando L'Hopital de manera relativamente sencilla, nos queda x tendiendo a infinito, derivo numerador 1, derivo denominador lo mismo. Y entonces cuando el x crece mucho, crece indefinidamente, esta expresión también crece mucho, por lo tanto, esto es de la forma 1 partido a infinito, por lo tanto esto tiende a 0. Bien, esto indica entonces que la función f tiene asíntota horizontal, la recta igual a 0. Veamos qué pasa con el menos infinito. O sea, ¿qué ocurre cuando tenemos límite cuando x tiende a menos infinito de x e a la menos x?
Bien. Ya. Entonces, en este escenario cambia un poquito el asunto. ¿Sí? Porque esta vez como el exponente es negativo, cuando yo me aproximo acá, nos va a quedar e elevado a algo muy grande, multiplicado por e por infinito, negativo. Una forma como más, tal vez como más sencilla de visualizar esto, es hacer una pequeña sustitución. Entonces nuestra sustitución va a ser, bueno, u igual a menos x. Entonces, si el x tiende a infinito, nuestra variable nueva, nuestra variable u, si yo aproximo el x a menos infinito, me equivoqué acá, menos, ahí sí, menos con menos nos queda más, por lo tanto el u se aproxima a infinito, positivo. Ya. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve para reinterpretar el límite que teníamos acá arriba como límite, esta vez cuando el u tiende a infinito positivo, y lo que nos queda acá es la variable menos u por e elevado a u. Bien, sacando este menos hacia afuera, lo que nos queda por álgebra del límite, nos queda menos límite cuando u tiende a infinito de u e a la u. Ahora bien, e a la u tiende a infinito, u solito tiende a infinito. Por lo tanto, lo que está acá es algo de la forma infinito como infinito por infinito, en el fondo. Y eso no es nada más que infinito como tal. O sea, todo esto tiende a infinito. Por lo tanto, como hay un menos por fuera, esta cosa es menos infinito. Y listo. Eso quiere decir que el límite no existe. Ahora, igual esto nos entrega de alguna forma información sobre la función. Lo que nos dice es que hacia la derecha la función se comporta asintóticamente, pero hacia la izquierda no se comporta de forma asintótica, sino que más bien tiende a irse hacia el menos infinito. Esa es la información que nos entrega. Perfecto. Vamos entonces ahora a estudiar los signos de f. Signos. Vamos acá. Signos de f. Y entonces, como mi función en cuestión, voy a volver a escribirla acá, es x e a la menos x. Entonces, nuevamente hacemos énfasis en que esta expresión siempre es mayor que 0 para todo x en r. Por tanto, el signo de f depende solo nuevamente de x. Solo de x. Entonces la conclusión inmediata acá es que f de x va a ser mayor que 0 siempre y cuando el x sea mayor que 0, o dicho de otra forma, el x esté en el intervalo 0 a infinito. Por otro lado, f va a ser menor que 0 si y solo si el x es negativo, o dicho de otra forma, el x está en el intervalo menos infinito a 0. Listo. Estudiemos ahora entonces máximos y mínimos locales. Monotonía, máximos y mínimos locales. Entonces para ello monotonía. Entonces para ello necesito la primera derivada. Como mi función, la vuelvo a anotar acá, es exponencial, simplemente derivo como un producto. Tengo entonces f' igual a derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo. O sea, la misma, pero por regla de la cadena, la derivada de menos x es menos 1. Por lo tanto, me quedaría acá entre medio negativo. Ahora, yo creo que es conveniente factorizar esta expresión, y lo que tienen en común son las exponenciales. Por lo tanto, factorizo por la exponencial y me queda entonces 1 menos x. Listo. Entonces, nuevamente, esta parte de acá no afecta al signo de f', solo lo afecta esta expresión de acá. Bien. Entonces, ¿cuál es el único punto crítico en este caso? Es x igual a 1, que es cuando se anula eso.
Entonces desde el 1 a la derecha va a pasar algo, desde el 1 a la izquierda va a pasar otra cosa. Podemos hacer una mini tabla, tal vez. No sé si sea necesario realmente, pero al menos un bosquejito. Tenemos el 1 de referencia. Entonces la expresión 1 menos x, desde el 1 hacia la izquierda, por ejemplo 0 acá, esta cosa va a ser positiva. Y desde el 1 hacia la derecha, esta expresión de acá va a ser negativa. Eso quiere decir que f es creciente acá, ¿cierto? Y decreciente por acá. Creciente para toda x en el intervalo menos infinito a 1. Y f es decreciente para todo x en el intervalo 1 a infinito. Bien. Como ya sabemos que es creciente de aquí para acá y decreciente de acá para acá, entonces intuitivamente esto nos dice que ahí hay un máximo local. Lo reafirmamos con el criterio de la segunda derivada. Entonces, pongamos acá, clasifico puntos críticos con f2'. Entonces para ello tomo mi función que ya derivé, la voy a copiar de acá para no equivocarme. Ahí está. Entonces debo calcular f2' y f2' entonces es tomar esto y volver a derivarlo. Nuevamente la derivamos como un producto. Entonces tengo la derivada del primero, es la exponencial la misma por regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro, que es menos 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada del segundo es la derivada de 1 que es 0, la derivada de menos x que es menos 1. O sea, nos queda algo negativo. Que puedo, perdón, que puedo escribir como, simplemente como menos e a la menos x. Nuevamente, creo que es conveniente factorizar. Podemos factorizar por menos e a la menos x porque ambos son negativos, ¿cierto? Eso de ahí y eso de ahí. Quedándonos así factor de 1 menos x más 1. ¿Por qué más 1? Porque recuerden que ahí el menos está ya factorizado acá afuera. Bien, agrupo términos semejantes con lo que nos queda menos e a la menos x factor de 1 más 1 que es 2 menos x. Y listo, tenemos entonces nuestra segunda derivada. Como tengo un único punto crítico, basta con evaluar entonces f2' en 1, que era mi punto crítico, reemplazo donde corresponda, e a la menos 1 por 2 menos 1, hago esa cuentita y el resultado es, bueno, 2 menos 1 es 1, sería menos e a la menos 1, o si se quiere de otra forma, menos 1 sobre e. Da igual. Lo importante es el signo. Esto es menor que 0. Y si es menor que 0, como f2' en 1 es menor que 0, eso quiere decir que x igual a 1, en x igual a 1 hay un menor que 0, máximo local. Máximo local. Bien. Y su valor es, ¿cuál sería? Simplemente tomo mi función original y la evalúo en 1. Como mi función original era x e a la menos x, lo que nos queda es 1 por e a la menos 1. O sea, e a la menos 1. Y listo. Con eso tenemos nuestro valorcito. Perfecto. Con toda la información que tenemos, podemos estudiar nuevamente concavidad y todo eso, pero con la información que ya tenemos, podemos hacer un gráfico relativamente decente. Vamos con eso. Entonces, nuestra función pasa por el origen, sabemos, ¿cierto? Tiene una asíntota en x igual a 0, perdón, y igual a 0, una asíntota horizontal que técnicamente es solo hacia la derecha, ¿verdad? Porque hacia la izquierda la función dijimos que tiende a menos infinito. Y además tiene un máximo local en x igual a 1. Voy a intentar... Acá voy a poner x igual a 1 por acá. Entonces acá
x igual a 1. En x igual a 1 tiene un máximo local a una altura de e a la menos 1. Realmente esto es un número bien chiquitito, pero yo lo voy a poner bien arriba como para hacer énfasis simplemente en cómo se comporta la gráfica. Bien, lo importante es que pasa por ese punto de coordenadas 1, e a la menos 1. Ahí. ¿Qué otra información tenemos? Que del 1 a la derecha la función es decreciente, del 1 hacia la izquierda la función es creciente, por acá. Lo cual tiene sentido con nuestro máximo local. ¿Qué otra información relevante tenemos? Monotonía, signo, ya. F es mayor que 0, del 0 en adelante. O sea, vive en el primer cuadrante y del 0 hacia atrás en negativo. O sea, vive por acá en el tercer cuadrante. Y listo. Con esa información ya podemos construir un gráfico relativamente decente. Como el límite cuando x tiende a menos infinito es menos infinito, eso quiere decir que la función tiende a decrecer mucho. Alcanza un máximo por acá, luego decrece y se comporta de manera asintótica hacia la derecha. Y eso sería todo.